estar un poquito, digamos, juntitos en el fondo. Aquí hay bastante espacio quizás para que puedan trasladarse algunos, amén, y estar un poquito más, separaditos, amén, en este día, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así de obedientes como siempre. Porque así podemos estar un poquito más separaditos con el tema de esto del aforo y qué sé yo. Bueno, no es una cosa, digamos, que nos descontrole, pero sí podemos estar un poquito más alejaditos uno de otro. Amén. Gloria al Señor. Tenemos nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en San Juan, capítulo 11, versículo 17. San Juan 11, 17. Gloria sea el nombre del Señor. San Juan en la Biblia, capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial, en esta hora. Te damos gracias porque tú estás aquí en nuestro medio, Señor amado, para bendecir y fortalecer nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú nos inspiras en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de Jesús. Padre eterno, gracias te damos en esta hora, Padre celestial, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te pido, Padre amado, en esta hora que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, que nos edifique, nos fortalezca, derrame de tu gracia, Padre amado, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre celestial. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar meditando, hermanos, acerca de la muerte de Lázaro y las verdades espirituales que el Señor expresa en el transcurso de este incidente en la Escritura registrado aquí en la palabra del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que Lázaro ya hacía 4 días que estaba muerto. Y hace referencia de que Betania estaba cerca de Jerusalén. En Betania vivía Lázaro y su familia. Jesús estaba en Jerusalén. Estaban cerca, a poca distancia. Y si nosotros vamos al comienzo del capítulo, vamos a ver que en el versículo número 3 del capítulo 11, las hermanas de Lázaro mandan a un grupo de personas para contactar a Jesús, para que Él viniera rápidamente a orar, a imponer las manos y a sanar a Lázaro. Versículo número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Dice que Jesús le contesta: esta enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro ya tenía 4 días de muerto cuando fue a visitarlo. Entonces, la pregunta que resulta aquí: ¿acaso el Señor perdió el control de la vida de Lázaro? ¿Acaso el Señor Jesús
llegó tarde para sanar a Lázaro? Son preguntas que vienen al caso y que podemos hacernos. Porque por algún motivo el Señor Jesús permaneció unos días más en Jerusalén antes de ir a visitar a Lázaro y a su familia en Betania. Pero Él dijo a los emisarios, a las personas que vinieron a pedirle que fuera a orar por Lázaro, que esta enfermedad no era para muerte, que se tranquilizaran, que no se preocuparan, que Él estaba al pendiente y que iba a llegar para hacer la obra poderosa de Dios, porque dice esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste, el poder sobrenatural de Dios se manifieste, para que su fe sea robustecida a través de la acción del poder sobrenatural de Dios sobre una persona. Así que los emisarios se fueron tranquilos, pero resulta que Lázaro termina muriendo. Lázaro muere. Si nosotros seguimos leyendo aquí, en este comienzo del capítulo 11, dice que esta gente, Lázaro con María y Marta, eran estimadamente apreciados por el Señor. Al que amas, eran amigos íntimos. El que amas está enfermo. Los discípulos comenzaron a abrigar en su corazón otro pensamiento del por qué Jesús no iba a visitar a Lázaro en el momento que lo llamaron. Y eso se ve en el versículo número 8. Vamos a leer el versículo 7. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, después que se quedó un tiempo y estuvo haciendo milagros y haciendo cosas, dice que se quedó 2 días más. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y tú otra vez vas allá. Los discípulos estaban pensando en su corazón de que Jesús no se desplazaba a Betania, no iba a Betania, porque Él tenía temor de que los judíos lo terminaran apedreando. Y aunque Jesús no lo dice, ni es el pensamiento de Cristo, ni es lo que Cristo está teniendo en su corazón, los discípulos comienzan a deducir del comportamiento de Cristo que Jesús no iba porque quizás podía tener miedo de los atacantes de su persona. Aquel que reiteradas veces nos dice, no tengan miedo, no teman. Que los discípulos mismos recibieron de parte de Jesús en muchas ocasiones el consejo de no temer, de no tener miedo, de no preocuparse, de que Dios tiene las cosas bajo control. Ahora ellos están deduciendo de que Jesús quizás estaba sintiendo algún tipo de temor por causa de los judíos que querían apedrearle. Y Jesús le responde de una forma muy interesante. Le dice, versículo número 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces la pregunta ahora aquí, en este momento, dice, ¿por qué Jesús, a pesar de tener toda esta información, a pesar de la consideración de los discípulos, decide ponerse en riesgo? Porque Él dice, yo voy a ir igual. Voy a encontrarme con mi amigo. Voy a hacer la obra de Dios. Me voy a dirigir a Betania a pesar del peligro, del riesgo que hay allí. Y los discípulos comienzan a pensar ahora, y dicen, pero ¿cómo es el asunto? Ahora se va a poner en riesgo. ¿Está dispuesto a ponerse en riesgo? Nosotros pensábamos que porque le habían dicho que iba a ir más adelante, pensábamos que él tenía temor, pero vemos que él no tiene temor, que él no tiene miedo. Está dispuesto a ponerse en riesgo por su amigo, por aquel a quien él ama. Y hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que aquel que está mirando la luz, y nosotros conocemos porque la Biblia habla mucho de la luz. La luz, hermanos, es la vida espiritual. Amén.
Cuando Cristo alumbra nuestra vida, Él proporciona luz, esperanza. Y nosotros vemos, o podemos por lo menos ver la vida con otros ojos. Ya no tenemos por qué ver la vida, hermanos, en términos pesimistas. Ni tenemos que ver la vida, hermanos, en términos de temor o de miedo o de riesgo. Esto no significa, hermanos, que voluntariamente estemos adquiriendo algún tipo de riesgo para desafiar estas leyes divinas de las cuales habla aquí la Escritura. No, dice que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos siempre en el nombre de Jesús, porque andamos en la luz. Dice la Escritura concretamente, porque no hay luz en él. Aquel que no anda en esta forma no tiene luz en él. El que conoció a Cristo, el que vive según la confianza y el poder sobrenatural de Cristo, le brilla la luz. Y entonces sus intereses, su visión, su manera de ver la vida es totalmente diferente a este mundo que vive en oscuridad. Este mundo, hermanos, que no sabe cómo reaccionar ante los desafíos que les presenta. Este mundo, hermanos, que pone en contradicción al sabio, al inteligente, al encumbrado. Lo pone y lo contradice en sus opiniones, porque hay personas, y ya lo he dicho en alguna oportunidad, con el mismo rango académico, la misma experiencia, con dos opiniones totalmente diferentes con respecto a las circunstancias que hoy estamos viviendo. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir, hermanos, confiando de que Dios está allí. Amén, porque el mismo amor con que amó a Lázaro es el amor que le está ofreciendo a todos aquellos que lo reciben en su corazón. Y entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué pasan tantas cosas difíciles? ¿Por qué hay cristianos que mueren? Incluso, ¿por qué hay seres que digamos, practican la fe fervientemente y aún así parten de esta tierra, o los atrapa la enfermedad, o los agarra un accidente, o tienen estos problemas? Hermanos, en la Biblia nunca dice Dios que seremos libres de los avatares de la vida. Al contrario, la Biblia dice, hermanos, que en este mundo tendremos aflicción. Pero la oración no queda allí. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nos ha amanecido la luz del Evangelio. Hoy, hermanos, caminamos de acuerdo a los parámetros y a las bendiciones que Dios ha puesto en nuestros corazones, a este bien espiritual que Dios nos ha alumbrado. Y por este motivo, hermanos, Jesús no es que está desafiando a los judíos, sino que es que Jesús está viviendo su vida. La vida que Él quiere seguir, la vida en que Él quiere transitar, sin desafiar a nadie, pero yendo al necesitado, yendo a aquel que tenía la lucha, yendo a aquel que tenía el problema, aquel que tenía la dificultad. Y no significaba que Él quisiera adquirir algún tipo de riesgo. No, Él estaba confiando en que todas las cosas le ayudarán a bien. Cuando llega a la casa de María y Marta, dice que Marta lo ve a lo lejos y sale corriendo, aunque María queda en la casa. Y lo primero que hace Marta es lo que hacemos casi todos nosotros, el reproche. Le reprocha por qué no llegó a tiempo. Concretamente dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reproche llegó porque ella estaba estimando de que Jesús había llegado tarde. Porque ella pensaba que debía llegar al Señor en determinado momento y en determinado tiempo, en determinada circunstancia. Y como no llegó en ese momento ni en ese tiempo, entonces está pensando aquí de que Jesús llegó tarde. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿Dios llega tarde a contestar nuestras oraciones?
a Dios? ¿Dios ha llegado alguna vez en su vida tarde? Es bueno, hermanos, que podamos tener nuestra propia experiencia en el Señor, con el Dios de los cielos. Que tengamos a Dios a primera mano, hermanos, y ante una necesidad poder pedirle y clamar a Él para que Él nos ayude. Y poder tener, hermanos, la más linda experiencia, que es que Dios jamás llega tarde. Llega en el momento justo. Pero nosotros diremos, pero el muchacho murió. Él había dicho que esta enfermedad no era para muerte, pero el muchacho murió. ¿Qué ve Jesús que nosotros no vemos? ¿En qué está pensando Cristo que nosotros no podemos pensar? ¿Cuál es la visión de Dios con respecto a la nuestra? ¿Por qué Él ve cosas que nosotros no podemos ver? ¿O qué está viendo que nosotros no podemos entender? Porque si Dios amaba a Lázaro, ¿por qué permitió que muriera? ¿Por qué permitió que la enfermedad lo matara? ¿Acaso hay algo más valioso que la vida? Y todos concluimos exactamente igual, hermano. No existe nada más valioso que la vida. Pero la Biblia enseña, hermanos, que en el mundo existen dos clases de personas. Aquellas personas que aunque están vivos, están muertos, porque espiritualmente no les ha amanecido la fe. Están vivos, transitan por esta calle, pero no pueden palpitar con el corazón de Dios. Están muertos. Pero existen otras personas que están vivos y pueden experimentar vida en abundancia. Y aunque partan de esta tierra, nunca van a morir. La palabra del Señor dice algo así. Jesús dice algo así. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Marta, que recibe esta respuesta de parte del Señor, le dice lo siguiente antes de que Jesús pronuncie estas palabras. Le dice versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿En qué estaba pensando Marta? ¿Acaso Marta estaba pensando en que Dios podía resucitar a Lázaro? ¿O que Jesús podía resucitar a Lázaro? ¿Acaso Marta estaba abrigando en su corazón el ver un milagro tan grande como el milagro de la resurrección de un muerto o la resucitación de un muerto? Déjeme decirle que no, porque luego le dice Marta en el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No estaba pensando en una resurrección inmediata, estaba pensando en la resurrección bíblica de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios que han partido antes que Cristo venga. Un día habrá una resurrección masiva, pero esa es una predicación para otro momento. Pero Jesús estaba hablando del poder que había allí en ese momento. Pero por un lado Marta le dijo: yo sé que si tú le pides algo a Dios, Dios lo va a contestar. Pero cuando Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, ella dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero. Esta es la condición del ser humano. Yo no sé si usted lo ve, pero quiero demostrárselo de alguna manera. Nosotros, los seres humanos, somos selectivos en las cosas que queremos creer. Hay cosas, hermanos, en que tenemos facilidad para creer y otras que nos hacen muy difíciles creer. Y levante la mano a quien ha vivido así de alguna manera. Y no me falte la verdad.
Todos, hermanos, hemos tenido, parece que elegimos qué cosas creer, porque en nuestro intelecto, en nuestra forma de razonar, pensamos que hay cosas que son muy difíciles. ¿Cómo Dios la va a lograr? ¿Cómo Dios va a realizar un milagro de esta magnitud? Y por eso, hermanos, como nosotros somos selectivos a la hora de creer, asumimos algunas responsabilidades en nuestras vidas para cuidarnos, para protegernos, porque decimos, ¿cómo Dios nos va a guardar? Marta en su corazón seguía pensando, hermanos, que Jesús había llegado tarde, que había tenido que venir antes cuando ella lo llamó, que ya ahora no hay posibilidades de que la situación actual en ese instante cambiara. Lázaro estaba enterrado porque ya tenía 4 días de sepultado. Estaba enterrado en una cueva. Se le había practicado la ceremonia de entierro y ya estaba enterrado y ya no había posibilidad de ningún tipo. El cuerpo había entrado en el proceso de descomposición y en la mente de Marta dijo, esto ya no tiene arreglo. Pero Jesús le estaba diciendo, tu hermano resucitará. Y entonces quiso acomodar esa palabra de Jesús para que concordara con su pensamiento, con su intelecto. Y dijo, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero, cuando todo el mundo resucite, yo sé que ahí va a pasar. Pero no era eso lo que Cristo le estaba diciendo. Pero nosotros queremos encontrarle explicaciones lógicas a todas las cosas. Nosotros queremos, hermanos, ante el desafío de la fe, encontrarle la lógica humana a las cosas. Entonces aquí, hermanos, es cuando nosotros debemos comenzar a pensar en nuestra realidad. ¿Qué espero yo de Jesús? ¿Qué espero yo de Cristo? ¿Qué estoy anhelando yo hoy de parte del Señor? ¿Acaso hoy también yo estoy practicando una fe selectiva? Creo en esto, pero en esto no. Creo en esto otro, pero en esto otro no. Entonces, como no creo, trato de alguna manera de solucionar esas cosas que creo que Dios no puede solucionar, que Dios no puede cambiar, que Dios no nos puede cuidar. Y entonces tratamos nosotros de generar ese círculo de protección sobre nuestras vidas. Y aquí, hermanos, aquellos que le ha amanecido la luz, aquellos que viven en la luz, ustedes, hermanos, ¿creen realmente que nosotros podemos cuidarnos mejor que los que nos cuida el Señor? Y es una pregunta válida, hermanos, porque hoy estamos viviendo en un tiempo de peligro, de riesgo, de inseguridad, donde hoy nos dicen una cosa, pero mañana cambia. Donde tomamos la verdad de mañana y nos dicen otra cosa y luego vuelve a cambiar. Y cuando nos dicen y nos hablan de seguridad, vemos que la seguridad desaparece con el transcurso de los días. Entonces nosotros asumimos la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos. Y elaboramos estrategias para guardarnos y protegernos. No estoy hablando, hermano, de la vida irresponsable. No estoy hablando, hermano, de la vida negligente. Pero hay quienes de nosotros pensamos que podemos cuidarnos mejor que el Señor. Y es algo que debemos meditar, es algo en lo que debemos de pensar. ¿Acaso nosotros podemos protegernos mejor que el Señor? ¿Acaso Dios, hermanos, en su soberanía no tiene la virtud de guardarnos y protegernos de las circunstancias? Y aun cuando tengamos que pasar, hermanos, por el causa de una enfermedad, de una dolencia, de una dificultad, de un problema, de una lucha, ¿Dios no tiene el poder para sanarnos?
Dios no tiene poder para derramar de su gracia, de su poder, porque tenemos que pensar en términos espirituales, porque nos ha amanecido la luz, porque nuestra visión tiene que ser la visión que Cristo tiene, porque tenemos que ver el mundo, hermanos, no como el hombre natural, sino como el hombre espiritual. Y estas enseñanzas, hermanos, las extraemos de las Sagradas Escrituras, que nos alientan, que nos dan fe, que nos animan a mirar, hermanos, un poco más allá de lo que mira el mundo cotidiano, la gente común. Y entonces debemos hacer una pregunta nosotros: ¿qué espero yo de Jesús? ¿Qué espera usted de Jesús? ¿Espera que Jesús le guarde, le proteja? ¿Espera que Jesús los llene de fe y de confianza, que vendrán tiempos mejores, que Dios cambiará las circunstancias de estos días? Que si se tendrá que enfrentar a un problema grave, Dios estará allí para acompañarlo y librarlo de esa dificultad. ¿Qué espero yo de Jesús? Marta, hermanos, pensó que todo ya se había acabado. Y María estaba en una situación peor, porque ni siquiera fue a recibir a Jesús. Pensaba que todo había terminado y que no había posibilidad alguna de cambiar las circunstancias. Pero Jesús le estaba diciendo de que debían esperar algo grande de parte de él, porque le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Ahora, ¿acaso Dios va a revivir a todo el mundo que se muere? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque todos vamos a partir un día de esta tierra. Tarde o temprano todos partiremos de esta tierra. Entonces, ¿en qué está mirando Jesús? Jesús está mirando, hermanos, que no hay razón por qué temerle a la muerte, porque si en nosotros está la luz, en realidad no vamos a morir. Este concepto, hermanos, es un concepto, hermanos, difícil de comprender, porque dice: ¿cómo es que Jesús murió o no murió? Si murió, murió, y si no murió, ¿cómo es? Pero Jesús nos dejó un ejemplo. Y por eso dice él: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, hermanos, y se presentó al mundo entero. Y la Biblia dice: yo soy el primero, hablando de Jesús, Él es el primero entre los hermanos y luego todo el mundo. Porque la visión de Dios es que el ser humano que busca de Dios, se encuentra con el Señor, no muera eternamente. Jesús estaba hablando en términos espirituales. Jesús hoy nos está hablando en términos espirituales, para que no nos amedrentemos ni pensemos que esta circunstancia que hoy vivimos no va a cambiar jamás. Hermanos, crean el nombre de Jesús, que el Señor tiene las cosas bajo control y todo llegará en su momento, para que usted pueda ver y pueda disfrutar de lo que significa tener una experiencia en la gloria de Dios, en el poder sobrenatural de Dios. En su vida, en su dimensión, en sus problemas, en sus luchas, en lo que usted vive día a día. Dios, hermanos, tiene el control sobre su vida. El Señor no llega tarde. Al Señor no se le escapan las cosas de la mano. Amén. Entonces, hermanos, no permita que ni la depresión, ni la frustración, ni el desánimo, ni las circunstancias que hoy día, que ya se han prolongado en 1 año y medio, no van a desaparecer, y esto no va a cambiar, y seguiremos todos los días con el mismo problema y la enfermedad creciendo y las cosas parece que no vamos a salir adelante, y hoy día nos dan una información, mañana otra, y son contradictorias. Déjeme decirle, hermanos, viva en la luz. Viva estos días, hermanos, viviendo en la luz, creyendo en que Dios cuidará de nosotros, que nuestra visión no está fundada en las cosas terrenales, sino en las espirituales, en las que nos enseñó el Señor Jesucristo, en las que nos habló el Señor, en las que Él nos dio ejemplo.
vivamos estas circunstancias aún con alegría, disfrutando a nuestra familia, no dejando que el tiempo se nos vaya de las manos pensando de que no podemos estar con los nuestros, de que no podemos estar con nuestros hijos, de que no podemos estar con nuestros nietos, de que no podemos abrazarlos, porque si no podemos ponernos en riesgo, porque si no podemos ponernos en frustración, hermanos. Y mucha gente se ha aislado y está viviendo en soledad, pensando que esto es la solución, y déjeme decirle, por ahí no va la cosa. La cosa va, hermanos, en confiar que Cristo vive. Que Cristo vive. No a la vida negligente, no al descuido, no a la ignorancia, pero tampoco, hermanos, pensemos que nosotros tenemos tanto control de nuestra vida que ni el Señor puede cuidarnos de la misma manera. El Señor nos cuida, nos guarda, nos protege. Amén. Nos cubre con su sangre preciosa, nos anima, nos fortalece. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces disfrute de su familia. Eso robustece nuestras vidas. Disfrute de los hijos, disfrute de los nietos, disfrute de aquellos que son amigos íntimos. No tenemos 100 amigos íntimos. Tenemos 1 o 2. Disfruten el nombre de Jesús. Amén. Porque eso fortalece el ánimo y la vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Y Dios se encargará de lo que Él hace mejor. Amén. De lo que Él hace mejor. ¿Qué es lo que hace mejor el Señor? Cuidarnos, protegernos, brindándonos esa cobertura espiritual, para usar algún tipo de ilustración, donde Él nos cubre. Amén. Como dice el Salmo 91, que Él nos cubre como la gallina cubre los pollos. Así nos cubre el Señor, como debajo de sus plumas, formando como una especie de guarida en ese lugar, porque así el Señor nos cuida. Entonces, debemos confiar en el Dios de los cielos. Marta, hasta ese momento, recibió la exhortación de Cristo, que no la entendía. Déjeme decirle, hasta ese momento no la entendía, no sabía cómo seguía la cuestión. Pero Marta le dijo lo siguiente, le dijo: sí, Señor, yo sé que he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Eso es suficiente. Eso es suficiente. La declaración de Marta fue suficiente. Fue aceptada por el Señor. No entendía cómo funcionaba la cosa, no comprendía, cometió errores, dijo cosas que no estaban en el orden bíblico, no estaban en la visión espiritual. Pero el Señor es amoroso. Él nos ama, Él quiere cuidarnos, y Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Y sabe cuando hay gente con buenas intenciones, con un buen corazón, que se anima a vivir una vida espiritual. El Señor conoce eso. Y nos ama, y nos protege. Continúe leyendo luego el capítulo 11 y va a ver el milagro extraordinario que vio esa generación. La resucitación de una persona muerta después de 4 días. ¿Imposible? Sí, imposible para los hombres. ¿Nunca visto? Sí, nunca visto. Pero Dios hace cosas grandiosas en nuestras vidas para robustecer nuestra fe y que confiemos en Él. Que confiemos en el Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, como tantas veces lo repite el Señor en su palabra, no teman, no tengan miedo. Amén. No crean que estas cosas van a derrotarnos definitivamente. No crea que todo se acaba aquí ahora porque ha llegado esta peste. No crea eso. Dios está allí para cuidarnos y guardarnos. Y si algo nos pasara, Dios está allí para sanarnos. Y si algo más nos pasara, viviremos eternamente con el Señor. Amén.
Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Jesús, hermanos, aparentemente para los discípulos se puso en riesgo, pero demostró que hay un poder sobrenatural de Dios. Marta no sabía qué pensar, qué esperar del Señor, pero al final dijo: sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y hoy nosotros tenemos que tomar nuestra decisión también. Hoy nosotros tenemos que dejar, hermanos, que esa palabra entre en nuestros corazones y nos fortalezca. Por eso voy a pedirle, hermanos, en esta hora que se pongan de pie e inclinen su rostro por un momento, aleluya, y se hagan esta pregunta: ¿qué espero yo del Señor Jesús? ¿Qué espero yo del Dios de los cielos? ¿Qué espero yo del Dios Todopoderoso? Aleluya. ¿Qué espero yo del Padre Celestial? ¿Soy selectivo en cuanto a mi fe? ¿Creo en las cosas que puedo comprender y en las que no puedo comprender no puedo tener fe en ellas? ¿Acaso, Dios mío, aleluya, puedo llegar a pensar que tengo mayor poder que ti a la hora de protegerme en esta vida? Señor amado, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, de esa sabiduría celestial, de esa sabiduría eterna, de esa sabiduría, Dios mío, poderosa, aleluya, en el nombre de Jesús, la que es posible tener, la que crece con la fe, aleluya, aquella que se anima a pesar de las circunstancias de la vida, aquella que encuentra fortaleza a pesar de los problemas de la vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, danos fuerzas para creer en ti, Señor eterno, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu poder, que podamos ver tu bendición, Padre Celestial, aleluya, que podamos ver ese milagro del cielo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Te alabamos, Señor amado, te alabamos, Cristo del cielo, te alabamos, Dios eterno, te alabamos, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús.